Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Por favor, me dan un detalle de que si se ve perfectamente. Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí se ve? Sí, dígame. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí se ve, ingeniero. Ya. Gracias. Entonces, a ver, vamos a empezar rápidamente esto que en nuestra primera clase, que en realidad de introducción pudimos ver, que es introducción a la estadística. Algunos conceptos básicos que es importante conocer y que les decía. La estadística es una ciencia que estudia los métodos científicos para reunir, si quieren, recolectar, organizar y resumir y analizar los datos. Es decir, los datos proporcionan información. Estos datos los obtenemos ya sea de una fuente primaria, que producto de la experimentación, producto de, o sea, el resultado de una encuesta, y también puede ser de una fuente secundaria, ¿no? Dice, entonces, lo que hacemos es recolectar, organizar, resumir y analizar de los datos, así como sacar conclusiones y tomar decisiones sobre la base de tales análisis. La estadística se utiliza en varias áreas, ¿no? Y lo que nosotros utilizamos, si quieren, es bioestadística, sobre todo porque trabajamos con datos o aplicaciones que son para el área exclusiva de las ciencias biológicas o, si quieren, del área de salud, ¿no? Como es el caso de ustedes. ¿Cómo clasificamos la estadística? En la parte descriptiva, ¿no? Que vamos a ver, es decir, acá estarán la organización de datos, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, todo aquello que describe, si quieren, los datos. Y entre estas dos áreas, la estadística inferencial, tenemos la teoría de probabilidades que vincula, ¿no? La estadística inferencial les decía que a partir de los datos, de extraer unos datos de una población, podemos llegar a conclusiones para toda la población. Obviamente no vamos a querer que sean iguales, pero se van a aproximar. Denme un minutito. ¿Aló? ¿Sí? Sí, estaba en una asamblea y entonces luego veíamos que, bueno, en estadística siempre se trabaja con muestras, no, con muestras aleatorias, que son muestras extraídas al azar, ¿no? Que son métodos probabilísticos. Hay diferentes técnicas de muestreo que se van a extraer de una población. Habíamos visto así rápidamente, digamos, algunos conceptos, ¿verdad? Que son, o alguna terminología que vamos a ir utilizando en lo que es estadística, ¿no? Luego tengo variables. Una variable estadística es una característica de una población que interesa al análisis a realizar y que puede tomar diferentes valores. Eso es decir, es variable. Y esta variable puede ser cualitativa, ¿no? Es decir, que tiene una característica, puede ser cualitativa normal, cualitativa ordinal, ¿no? Y tengo acá lo que son variables cuantitativas que podemos cuantificar. Por ejemplo, una variable cuantitativa discreta es aquella que se caracteriza por las separaciones o interrupciones en la escala de valores. Es decir, por ejemplo, el número de muestras, número de hijos por familia, número de accidentes, número de pacientes, todo es una variable discreta. Y una variable cuantitativa es aquella que puede asumir cualquier valor en la escala de valores, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? Si no es edad exacta, puede ser años, meses, días, ¿no? También la estatura, ¿no? Que
Ya no siempre va a ser acá, por ejemplo, como discreta, que es un número entero, en otras palabras, ¿no? O niveles de glicemia, todo aquello que es una variable continua, ¿no? Y que vamos a ir analizando con nuestros datos. Eso diremos así rápidamente. También les dije la bibliografía que vamos a utilizar, lo anotamos, ¿verdad? Y vimos todo el contenido, si quieren, que es en esa introducción de la clase. Entonces, vamos a irnos directamente a este tema, que es organización de datos y distribución de frecuencias, que eso sé, también pasado ya eso. Acá, por ejemplo, tengo lo que es la ordenación de datos. Dice, un conjunto de datos para su correcto manejo debe ser ordenado o clasificado de acuerdo a ciertos criterios que convengan al análisis a realizar. Por ejemplo, tengo un ejemplo, nos da si un conjunto de datos está constituido por las edades en años cumplidos, que no nos dice la MS, son años cumplidos, de 12 personas, son 12 datos, ustedes ven. Es posible ordenar de la siguiente manera, ¿no? De menor edad al de mayor edad. Fíjense, acá en la línea de arriba, tengo en cualquier orden, ¿no? Luego, ustedes saben que también la computadora nos puede ordenar, como vamos a ver posteriormente algún ejemplo. Y acá ya estoy ordenando de menor a mayor, es decir, fíjense, de 14 y 18 años. Aquí puedo sacar algún interés, por ejemplo, cuántos son de 14, cuántos son de 15, de 16, 17 o 18, ¿no? Es decir, puedo determinar la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de casos, número de repeticiones, ¿no? Se llama fila de datos, se llama ordenación de datos. Aquí tengo el rango, que simplemente, el rango como tenemos, que es también igual a la amplitud, el valor menor menos el valor mayor, fíjense, valor mayor menos el dato menor, 18, 14 es 4, ¿no? Es diremos, la dimensión que hay del primero al último, ¿sí? En edades, ¿no? En este caso, particular, simple y demás, ¿no? Acá simplemente dice a cada uno se les asigna a cada dato x1, x2, para x10, y así sucesivamente hasta llegar al dato número 12, ¿no? La variable de datos es x, donde x varía de x1 hasta x12, simplemente para esto. Luego, ¿qué pasa? Yo puedo trabajar es decir, con una tabulación discreta. Acá tengo x, que es mi variable, los años cumplidos. Fíjense, tengo las edades de 14 a 18 años. Aquí tengo la frecuencia, que es la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 14 son 2, 15 tengo que son 3, ¿no? De aquí está sacando 1, 2, 3. 16 son 4, 17, 2 y una sola persona que tiene 18 años, ¿no? Entonces, de tal manera que acá, si ustedes hacen la sumatoria, va a ser 12 datos, ¿no? Ahora yo puedo graficar mi variable, que es la edad en años cumplidos, en la abscisa X, y tengo mi frecuencia aquí en la ordenada, o F. Un micrófono por ahí, por favor. No, vamos. A ver si nos ayudan. A ver, por ejemplo, acá 14, los que tienen 14 años. 15, 3. Alguien, por favor, puede... Disculpen, que si esto le silencia el micrófono de Abigail, sería mejor así. Una llamadita celular. Ahorita estoy pasando.
Se ha descuidado. Sí. Ahora tengo este diagrama de base. El polígono de frecuencias lo obtengo en la parte superior de cada base, el punto medio marco, un punto. Luego voy uniendo este cubo, de 18, que simplemente es un equivalente para ver cómo se comportan los datos, ¿no? Acá, a mayor números a los 16. Número casi 16, luego 18. No sé qué sea. Pues no, tiene que tener cuidado, joven señoritas, con el manejo, ¿no? De ver a Abigail, claro, se ha descuidado por ahí. Bueno. Entonces, veíamos esto para tabulación, diremos, de datos, para ver sus frecuencias en el caso de una variable discreta, ¿no? Acá, que son, no trabajo con intervalos, ¿sí? Luego, fíjense, los mismos datos. Aquí tengo lo que es mi variable, es la misma tabla que vamos a presentar. ¿Se ve, jóvenes, señoritas? Sí, Ya, gracias. Entonces, fíjense qué es aquí vamos a explicar algo. Cualquier duda luego vemos, lo vamos a ver, no se preocupen. Acá son X, es lo que hemos estado viendo, es el número sí que es mi variable, la edad. Es mi frecuencia, que es la frecuencia absoluta, F. Y también tengo lo que es la frecuencia relativa. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Simplemente, que es acá H, va a ser, en este caso, si fuera H sub I, va a ser F sub I sobre N, es decir, la frecuencia, por ejemplo, de 14 años, 2 entre 12, 0,17, 3 entre 12, 0,25, 4 entre 12. De esa manera voy obteniendo la frecuencia relativa. En un gráfico podemos utilizar cualquiera en la ordenada, es decir, pero generalmente se usa la frecuencia, para ver la escala, la frecuencia absoluta. Fíjense, acá tengo la sumatoria, mis 12 datos, que debe coincidir. Acá en la relativa, la sumatoria va a ser igual a 1. Puede ser que por redondeos, o a veces trabajamos con 3 cifras decimales, me da 0,99 y los redondeamos a 1. ¿Qué es la frecuencia porcentual? Simplemente la relativa multiplicada por 100, ¿no? 0,10 expresada esta relativa en porcentaje. Por ejemplo, 0,33 multiplicado por 100, 33%, ¿no? Que no hay ningún problema, que puede tener simplemente, como ustedes ven, para su interpretación, donde tengo, acá tengo el mayor número de casos, que serían, ¿no? Diremos, de 16 años son 4 personas, que representan 0,33 y es el 33%. O puedo tener interés y decir, ¿cuántas personas estarán entre 15 y 17 años? Que simplemente sumo, ¿verdad? Ya sea la relativa, lo porcentual entre esos datos, ¿no? Y aparte de estas, tengo las frecuencias acumulativas, que tienen también algún interés para analizar, ¿no? Que vemos en esta misma tabla, ya tenemos la absoluta, la relativa y la porcentual. Las acumuladas las representamos con F mayúscula, H mayúscula y P mayúscula, ¿no? Que simplemente empezamos, como dice acumulativa, acá tengo de 14 años son 2.
Luego hasta 15 años voy acumulando, serán 5 personas. Luego hasta 16, 9. Hasta 17 años más 2, 11. Voy acumulando. ¿Se ubican, no? Empezamos con esto y voy sumando. Voy acumulando 2 más 3, 5, 5 más 4, 9 y así. Lo mismo hacemos con la relativa, ¿no? Empiezo con 0,167, voy sumando 0,25, me da 0,417 hasta llegar a 1. Igual, la porcentual que sería la misma, ¿no? Acá está trabajando ya con 3 decimales, ¿no? Que para tener mayor redondeo, el mismo ejemplo que en otro caso nos ha trabajado con... Y además lo ha redondeado, ¿no? Diremos, podemos redondear 0,17 lo ha redondeado al inmediato superior. Por ejemplo, 0,167 era, ¿no? Entonces los redondea a 0,17, así podemos ir redondeando, ¿no? Igual acá las acumuladas, simplemente ese es para algún interés, digamos, que tenemos para ver las frecuencias acumuladas. Aquí tengo la frecuencia, que son las relativas y las acumuladas, ¿no? Simplemente es un... Ahora, ¿qué pasa con una distribución de variable continua? Es decir, ¿cómo puedo organizar estos datos? ¿Cómo puedo resumir esta información mediante intervalos de clase? O también distribución continua, que trabajamos con intervalos de clase, como dice acá. Acá tengo, en este ejemplo, 32 datos que corresponden a la estatura medida en centímetros, ¿sí? Tengo esos 32 datos y además ya esos 32 datos están ordenados, pero eso es lo de menos, ¿no? Generalmente los datos llegan en cualquier orden, ¿no? Es decir, llegan como masa y nosotros podemos ordenar para ir bien. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a resumir esta información? Hay una reglita, una guía, que no es definitiva, muchas veces hay otras guías también. También está el criterio de cada uno de ustedes. Dice, por ejemplo, 1 más 3.33 logaritmo en base 10 de n. Fíjense, me da acá este valor, me da 5.99, que lo puedo, no importa, lo puedo redondear a 6 intervalos. Es decir, 6 intervalos de clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, voy a organizar mis datos en intervalos. Si ustedes ven, lo que ya conocían, estos son intervalos semiabiertos o semicerrados. También bioestadística de Daniel trabaja con intervalos cerrados, ¿no? Donde se añade el límite de clase real. Pero generalmente ustedes van a ver en los datos estadísticos que trabaja con intervalos semiabiertos. Ya no se coloca estos corchetes, ¿no? Aquí solamente estamos viendo para que visualicen, es decir, de una estatura de 156 a 160. Si ustedes ven acá, está trabajando de 4 en 4, ¿no? 4, 4, 4, ¿no? Es la dimensión de cada intervalo. Y esa dimensión, ¿cómo calculamos? Mediante esta reglita, ¿no? W, que es la dimensión de cada intervalo, va a ser igual a la amplitud, ¿ya? Están datos agrupados, regla de Stoll. K es 1 más 3.33, logaritmo de n, en este caso 6. W es igual a R sobre K. ¿Qué es K? Es el número de intervalos. Aquí en este caso pueden ser 6, pueden ser 5 también, ¿no? Pero tampoco puede ser menos de 5 porque estaríamos perdiendo información. Y tampoco pueden ser más de, por decir, es una regla empírica, más de 15 intervalos o 16 intervalos, que estaría perdiéndose uno de los objetivos de resumir los datos, es decir, de resumir los datos, ¿no? Entonces acá tengo la dimensión, dice que es R sobre K. ¿Y qué es R? R es la amplitud, es decir, es el valor mayor menos el valor menor.
Si ustedes ven aquí en nuestra tablita, está ordenado de 157 hasta 179. El mayor dato es 179 menos 157 dividido entre, si divido entre 6 intervalos, cada intervalo va a tener 3.67, es decir, una amplitud de 4, ¿no? Una dimensión de cada intervalo de 4. Y este generalmente es constante, es decir, acá si ustedes ven es lo mismo para todos. Pero también hay casos, como vamos a ver algunos ejercicios, donde puede haber un intervalo que trabaje con mayor dimensión, porque se agrupan tal vez muchos datos en ese intervalo, ¿no? Eso dependerá, pero generalmente ocurre esta situación. Entonces, adoptamos, redondeamos a 4 y digo, a ver, trabajaré con números pares y empezaré de 156. Entonces, no va a afectar en nada. Este dato que yo comienzo puede ser igual o menor al menor dato. Es decir, también puede ser directamente que comience entre 157, pero no va a pasar nada si va a ser 156, un centímetro menos. ¿No? Puede considerar por si hay alguna persona que está. Y fíjense, entre 156 y 160 hay 4, ¿no? Esa dimensión de 4. Es decir, puede haber otra que tiene, una que tiene 156, otra que tiene 157, 158 o 2, pero la cosa es que son 3. Si ustedes ven acá, entra acá, cerrado en 156 y abierto en 160. ¿Qué quiere decir? Que no entran las que son exactamente, miden 160 centímetros, 1.60. Esas personas estarían acá en el 2. ¿Por qué? Hay que evitar el problema del traslape. ¿Qué es el traslape? Es aquel que un dato puede estar sí y solo sí en un intervalo, es decir, no se puede repetir, porque acá, si nosotros tenemos que son 32 datos, aparecería uno más, 33, ¿no? Entonces, este dato, por ejemplo, 160, no va a estar acá, porque es abierto, no incluye, va a estar en el siguiente. De tal manera que vamos sacando sus intervalos. Aquí tengo el límite inferior, límite superior. El inferior 156, el superior es 160. De tal manera que este dato, como les decía, puede empezar exacto, o mejor sí. Generalmente también se maneja con ceros, múltiplos de 5. Eso vamos a ver la conveniencia de los datos, ¿no? Acá digo que ya voy a empezar como son, para que sean pares, 156, ¿no? Y este mayor dato, acá fíjense, 180. Este dato de mi último intervalo, de clase, es mayor con 1 centímetro al último. Puede ser igual también, ¿no? Puede ser igual o puede ser mayor. Entonces cuento, ¿no? Entonces aquí están los casos, las personas que están desde 156 hasta 159.9, por así decirlo, pero no entre 160, va a ser igual a 3. Luego, como acá se nota fácil, de 160 hasta 164, no incluye, son 4, dice, ¿no? A veces 1, 2, 3, 4. Este ya estará en el siguiente intervalo. De esa manera yo he resumido mi información. Muchas veces nos presentan los datos, ya no los datos individuales, sino me presentan ya agrupados en intervalos de clase y su frecuencia. Con esto yo puedo, mediante supuestos, calcular algunas medidas si quieren, de tendencia central, medidas de dispersión que vamos a ir viendo posteriormente. Acá simplemente yo estoy organizando mis datos, ¿no? Para ver cómo se distribuyen los datos, qué comportamiento tienen y demás, ¿no? Entonces tengo acá, y además he trabajado con intervalos semiabiertos o semicerrados y evitando el problema del traslape. Ahora, ¿qué ocurre si trabajo con intervalos cerrados? Por ejemplo, acá me doy a la izquierda, me doy 0.5, 156.5 y a la derecha 100, o puedo trabajar con cerrados, por ejemplo, 156 a 159.
160, me estoy dando una unidad, ¿verdad? Para que tenga. Eso es otra clase de trabajar con intervalos cesados, como trabaja Daniel, pero nosotros vamos a tratar de trabajar con intervalos semiabiertos, de esta manera. Pero voy a mostrar un ejemplo de también. En ese caso de ser intervalos cesados, que vamos a explicar más adelante, se trabaja con un límite o frontera de clase que dependerá del instrumento de precisión con lo que está haciendo la medición. ¿Ve? Trabajará con decimales, no sé, porque cuando ustedes van y les toman la estatura, la presión que tienen es de 1 centímetro, ¿no? Les dicen 1.56, pero no les dicen 1.5653, ¿no? No muestran la parte, diremos, de milímetros, ¿no? Por así decirlo, y así puede ver, digamos, en una balanza, ¿no? Miligramos, con cuánto van a trabajar, o un glucómetro, todo aquello, ¿sí? Ahora, una vez que tengo los intervalos de clase, también tengo la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Que tiene su utilidad para más adelante, o la media de clase, simplemente es la media de cada intervalo. Por ejemplo, 156 más 160, 150, dividido entre 2, 158. 160 más 164, 162, ¿no? Fíjense, está trabajando de 4 en 4, ¿no? La amplitud de cada intervalo, 4, va a ir de 4 en 4, ¿no? 4 más 4 más 4 más 4, que es la dimensión que hemos adoptado, ¿no? Eso simplemente tiene ese interés, y aquí está su frecuencia de clase. Entonces, esta marca de clase, o también se llama media de clase, es simplemente el promedio de cada intervalo, que luego aplicamos en algún lado, ¿sí? Lo que les decía, puedo trabajar también con intervalos cesados, fíjense, los dos son corchetes cesados, es el mismo ejemplo, 156 a 159, entra acá. El otro nos damos una unidad, 160 a 163, sigue trabajando de 4 en 4, por si acaso, ¿no? Pero nos estamos dando que ya se incluye este dato más, ¿no? Acá está trabajando igualito de 4 en 4 la amplitud. Lo que sí aquí trabaja con las fronteras de clase o límites de clase real, que sería, diremos, darnos 0.5 a la izquierda y 0.5 a la derecha, que no va a afectar en nada, es decir, 159.5, que va a depender de la, no sé si va a poder medir hasta medio centímetro más, diremos que es 5 milímetros, ¿no? Si va a poder medir eso, o medio centímetro, se va a poder medir en este caso el metro, ¿no? O cualquier situación cuando les toman la medida, ¿no? Ahora, acá se trata de 0.5 a la izquierda, 0.5 a la derecha, pero sí aquí varía la marca de clase. ¿Por qué? Ya no va a ser 156 más 160, es 156 más 159 dividido entre 2. Va a ser 157 puntos. Esto es para intervalos cesados, para trabajar directamente con otras fórmulas en las medidas de tendencia central y de localización que explicamos más adelante. La amplitud sigue siendo la misma, no va a variar nada, ni la frecuencia, nada, va a ser los mismos que teníamos en el ejemplo. Ahora, tengo la marca de clase, lo mismo repita, está acá el histograma o diagrama de basas. Aquí tengo la estatura en centímetros. Fíjense, acá está 154, 156, hasta 160, 160, hasta acá. Entonces, en cada basa, fíjense, acá tengo, digamos, de acá de 156 a 160, son 4, es decir, 0, 2, 3. Son 3, acá está la frecuencia de clase, ¿no? Que es la frecuencia absoluta. Son 3 personas que tienen esta estatura, ¿no? Acá tengo, y en la parte media anoto lo que corresponde a la marca de clase, que sería 158, ¿no? Acá, la mitad 158, la mitad 162,
la mitad 166, punto medio, para no es necesario que tampoco anoten esto, pueden anotar directamente el intervalo de 150, ¿qué se llama? Intervalos contiguos adyacentes de 156, 160 a 164, como les mostraba a través de algún dato en la pizarra. Y acá tengo mi diagrama de Vaza que el área, diremos, toda esta área va a ser igual a 1, ¿no? Si yo sumo las áreas de estos rectángulos va a ser igual a 1, ¿no? Al 100%. ¿Y cómo es la frecuencia el polígono de frecuencia? Simplemente marcar en la parte media, ¿no ve? Que corresponde a la marca de clase, un puntito, un punto que lo pueden hacer acá mismo y unir, ¿no? Uno con una escuadra, estos puntos, las rectas, y aquí lo proyecto hacia acá, ¿no? Entonces estoy uniendo acá, también lo voy a proyectar como si hubiese alguna persona que tiene, digamos, 154, que no hay en este caso ninguna, ¿no? Pero aquí más o menos estoy haciendo un aproximado que ha ido aumentando hasta llegar ahí. Llega a un máximo, el que tiene mayor estatura, son los que están entre 168 y 172, que son 8, ¿ve? Aquí están los 8, para ver. Y luego va decreciendo, ¿no? Así. Aquí lo proyecto a este otro punto. Esta área, aquí si sombreamos esta área del polígono de frecuencias, es equivalente al área. ¿Cómo yo interpreto? ¿Ves lo que les decía en clase, ¿no? Una figura explica más que 100 palabras, ¿sí? Va aumentando hasta llegar a un punto máximo. Luego va decreciendo hasta, y yo tengo una sola persona que tenga más o menos esta estatura, digamos, promedio de 178, si fuera la mitad, ¿no? Que apenas son 4, que también tengo acá los extremos, pero es mi comportamiento. Si yo trazo una curva suave acá, lo que voy a tener más o menos una especie de campana de Gauss, que acá no se nota, luego los muestro. Eso sería sobre todo que ya podemos ir trabajando esta parte de esa manera, ¿no? Ahora vamos a seguir aprovechando esto con los mismos datos y es algo que ustedes, digamos, ya conocen, tienen algún conocimiento. Tengo esto, que es la medidas de tendencia central y de posición, ¿no? Que lo vamos a resumir como MTCs, ¿sí? Acá tengo como introducción estas son medidas estadísticas descriptivas, entre las que tenemos la media, la mediana y la moda, que ustedes son, ¿no? Y también tengo las medidas de posición, si quieren, es de tendencia central. Describen la posición que ocupa la distribución de frecuencias respecto a un valor de la variable, que tiene algún interés. Ahí tengo los cuartiles, percentiles, los deciles, ¿no? En una distribución normal o una distribución gaussiana, ustedes pueden ver esto. Esa es la forma de una campana, que es una función exponencial, ¿no? Lo que ocurre es que la media, la mediana que representamos de esta manera, la moda, son iguales a una distribución gaussiana. O, si quieren, aproximadamente iguales. Y, diremos, esta distribución gaussiana es la de mayor uso en toda la estadística, ¿no? Que vamos a usar en control de calidad, ya sea de laboratorio o de control metrológico, en control de medicamentos, todo aquello, es la de mayor aplicación, diremos, en toda la estadística, aunque también ahí ya es una distribución, si quieren, simétrica, ¿no? Fíjense, acá tengo el valor de la media, esta recta punteada, son iguales a este valor que tenemos acá en la abscisa, y que el lado izquierdo es simétrico al lado derecho, es decir, aquí tengo el 50% y acá a la derecha el 50%, que luego vamos a ir viendo. Y hay otros tipos de distribuciones que son asimétricas, por ejemplo la chi cuadrado, ¿no? A ver, tengo en algunos casos medidas de tendencia central para datos no agrupados, generalmente menores
iguales a 30 no es necesario agrupar, porque generalmente los datos son bastantes y necesitamos agrupar en intervalos, en este caso no. Tengo que acá, es la simbología que vamos a utilizar para la media. X promedio, una rayita, o media de X, que simplemente es la sumatoria de los X sub Y entre el número de datos, ¿no? Esta es la media de la muestra, que en estadística generalmente trabajamos con la media o el promedio, porque hay también otras, ¿no? Media geométrica, la hipergeométrica, todo eso, ¿no? Que puede tener otro tipo de aplicación, pero en estadística es la que más utilizamos para comparar o hacer nuestro análisis de datos, ¿no? Y esta es la media poblacional, ¿no? Este N es el tamaño de la muestra, que también existen métodos estadísticos para obtener una muestra representativa, que también vamos a ver en nuestro curso. Y esta es la media poblacional. La diferencia es que divide entre N mayúscula. ¿Qué es N mayúscula? Es el tamaño de la población, ¿no? Y esta es la letra griega mu, que ustedes ya conocen. Hay algunas propiedades favorables de la media, que es única, es simple en su cálculo, y el problema es que los valores extremos, o muy pequeños o muy grandes, pueden distorsionar, digamos, en su interpretación o en su análisis, ¿no? Por eso que muchas veces también puede ser, a ver, que se utilice una media ajustada, ¿no? O recortada, que llaman. Entonces, con esto, un simple ejemplo, tengo notas de 5 asignaturas. Fíjense, va a ser la suma simplemente dividido entre 5. Pero, ¿qué pasa para una media, para una tabulación discreta? Es decir, donde tengo un número de repeticiones, cuando los datos se reiteran, ¿no? La media va a ser F1 por X1, esta es la frecuencia de este dato, más F2 por X2 más 3 puntos, así sucesivamente. Y esto se traduce en sumatoria de FI por XI. Mejor si ponen XI por FI, ¿no? Cambian este orden. Es decir, cada dato y el número que se repite esos datos es una tabulación discreta sobre la sumatoria de las frecuencias, que es igual al número de datos. Importante eso que está en recuadrito. Nos da un ejemplo. Aquí tengo 25 datos. Aquí tengo los años de 17 a 20 años, ¿no? Aquí tengo las frecuencias absolutas, 17,4, y es discreta. Aquí tengo ya el producto, porque mi fórmula dice sumatoria de XI por FI, ¿no? 4 por 68, 17 por 4, 18 por 6, 20 por 7, 140, y la sumatoria es 468 entre 25. Ahora, ¿qué pasa con la mediana? En la mediana, en un conjunto de datos ordenados correlativamente, si están ordenados, la mediana es el valor central o la media de los valores centrales, que divide los datos en partes iguales. ¿Bueno? Es lo que hace la mediana. Por ejemplo, yo tengo acá ordenado de 23 a 29, ¿sí? Tengo 12 datos. Acá, fíjense, son impar. Y mi dato, ¿cómo obtengo? ¿En qué dato va a estar? Simplemente hago X es impar. X, N más sub N1 más N2. Son 9 datos más 1 dividido entre 2, 5. Entonces el dato de la mediana va a ser 26, ¿no? La edad de 26. De estos mismos datos hemos obtenido que la media era, digamos, esto mismo, ¿no? Que es, perdón, 18,72 la media más los datos. Pero está aquí a la. Ahora, ¿qué ocurre si los datos son pares? Lo que se hace es sacar la media de los datos centrales. Aquí tengo simplemente 6 datos y la mediana va a ser los datos que se ubican al centro. Como ejercicio pueden calcular ustedes de esto digamos, su media para ver. Van a ver que son, una distribución normal, son casi otra persona que está ahí. Y acá es el que corresponde a la mediana.
Ahora, en una tabulación discreta, ¿cómo calculamos la mediana? Es importante. ¿Dice? Verificar que la tabla esté ordenada y que incluya la columna F de frecuencia acumulada. F sub i, tenemos acá, tengo mis X y Y, son 50 datos, ¿ya? Digamos, cualquier variable puede ser edad, 2 años son 10, 4 años, 3 años, 16 niños, 5 años, 11. Son 50 datos que estoy trabajando. Y me dice que calcule la mediana, ¿no? Ya se calcula también la media, la mediana o la moda, lo que sea, ¿no? En este caso, fíjense, 100 medios es menor que el acumulado, la mediana va a ser X sub J. Me explico. Dice, ahora, ¿qué pasa? 100 medios es igual a F sub J, si coincide exactamente con este dato, la mediana va a ser a la suma del XJ más el siguiente, digamos, si este fuera X sub J, este es J más 1, este es J menos 1, dividido entre 2. Entonces acá, si ustedes ven, estamos trabajando con 50 datos. Tengo 50 entre 2, 25. ¿Dónde está la observación 25? En el acumulado aquí. A partir del 11 hasta el 26 está en este segundo dato, ¿no? Este es el segundo dato. Es decir, como 25, aquí, fíjense, 25 es menor a 26, entonces va a estar aquí en la acumulada 2, que sería el valor de 3. Va a corresponder a la edad de 3 años. Por ejemplo, ventajas y desventajas de la mediana. Fácil de comprender. No afecta la magnitud de los datos. Es decir, acá, diremos, no van a afectar los valores extremos ni los muy bajos o muy altos, ¿no? Por eso que antes se usaba, digamos, o se usan otras facultades para la titulación por excelencia, ¿no? Que no se calculaba con la media, sino con la mediana. Cuando se tiene muchos datos, lo que pasa es que tenemos mayor tiempo, ¿no? Acá, la moda es ya conocen ustedes, el valor que más se repite. En este caso, tengo este ejemplo. 5 sería la moda. Si todos fueran diferentes, perdón, no habría moda. Puede haber más de una moda, por ejemplo, si tuviese que se repite otro valor, igual número de veces, serían 2 modas, ¿no? Pueden haber más de una moda. Y moda en una tabulación discreta es donde se ubica la mayor frecuencia, en este caso 16, que corresponde a 3, ¿no? Es el que mayor veces tiene, mayor número de casos de repeticiones. Y ahora nos vamos por ejemplo, tengo estos datos, me da esta información y quiero averiguar la media, la mediana, la moda, los cuartiles, percentiles, y desconozco los datos individuales. Lo único que sé es que son 25 datos, ¿sí? Y me dice que son los pesos en kilogramos, por ejemplo, de 40 a 46, son intervalos cerrados, ¿sí? Perdón, semiabiertos. Fíjense, esta es la media de clase o marca de clase, que es la media. La frecuencia de este son 4, de este es 5, de este son 7, total 25 datos. Pero tenemos esta información. Y quiero calcular la media, la mediana y la moda. ¿Cómo calculo? Digamos, la moda no va a haber ningún problema, es donde el intervalo donde está el mayor número de casos, ¿no? Que 7, digamos, de 52 a 58, aquí que hemos puesto con una flechita. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular la media. ¿Qué hago para calcular la media? ¿Por qué aparece aquí esto? Porque yo desconozco, diremos, no sé si unos 41, 2 datos son 42, llega hasta 45, ¿no? Otro es 45, lo único que sé son 4. El supuesto que hacemos para calcular las MTCs, las medidas de tendencia central, es que los datos se ubican en el punto medio de cada intervalo de clase. ¿Y cómo calculamos el punto medio?
como si los 4 datos que tenemos acá se ubicaran a la mitad, es decir, de 40 más 46 dividido entre 2 es 43. Estos 5 datos se ubican a la mitad. Entonces uso esta fórmula, sumatoria de MI, la marca de clase o media de clase, por la frecuencia dividido entre el total de datos. Es lo que hago. MI por FI. Tengo esta sumatoria, 1369 dividido entre 25. Y fíjense, mi media es 54.76. Diremos, si no quiero con decimales, sería 55, ¿no? La media un peso de 55, ¿no? Que aquí más o menos me da, podría darme hasta 0.5 kilogramos, hasta medio kilogramo, diremos, ¿no? De precisión, pero no es el caso. Acá la amplitud, ¿no? Es 6, va de 6 en 6, como están viendo. Ya también, ¿no? De 40 a 46 son 6, de 46 a 52, 6, 6, ¿no? No hay mayor problema. Entonces, ese es el supuesto. Pero, ¿qué pasa para calcular la mediana? Para calcular la mediana, el supuesto es que los datos, estos 4 datos, se distribuyen uniformemente a través de manera uniforme en cada intervalo de clase, es decir, de manera equitativa. Los 4 datos se distribuyen uniformemente. Ese es el supuesto. Ellos pueden, ¿cuál es el supuesto para calcular la mediana? ¿Cuál es el supuesto para calcular la varianza? Diremos que vamos a ver más adelante cuando trabajamos con datos agrupados. En el 8 era que se sitúan en el punto medio, ¿no? De cada intervalo. Acá, estos 4 datos se distribuyen de manera uniforme de 40 a 46. Estos 7 datos se distribuyen de manera uniforme de 52 a 58. Entonces, ¿cómo calculo la mediana? La mediana, primero voy a ubicar dónde se ubica la mediana. ¿Cuál es la posición? Que es n medios. ¿Por qué? Porque la mediana divide en partes iguales los datos. Estoy trabajando con 25 datos. Dividido entre 2, 12.5. Pues decir, no va a haber observaciones de 12.5, ¿no? Será 12, será 13, pero lo mantenemos de esta manera. Entonces, lo que ocurre es que acá, si ustedes ven, necesito calcular además mi frecuencia absoluta acumulada, que ya saben cómo calcular, ¿no? Empiezan con 4, más 5, 9 y estas más cosas. Donde se ubica la mediana corresponde a f sub j. Un dato antes a la mediana es fj menos 1 y un dato posterior es j más 1, que son estos valores. Entonces voy a ubicar dónde está la mediana. Dice n medios, los 25 datos dividido entre 2. ¿Y dónde está? Estaría acá, ¿no? Porque aquí estaría en 16, ¿no? Porque hasta aquí son 9 datos, 4 más 5, 9. Aquí, del dato 10 hasta el dato 16, está en este intervalo, entre 52 a 58 kilogramos. Ese es f sub j, donde se ubica la mediana. Entonces, acá, para la mediana, este es el límite inferior y este es el límite superior, que va a entrar en mi formulita que indicamos a continuación, ¿no? Dice, mediana, límite inferior, más n medios, lo mantengo tal como está, menos fj menos 1, sobre fj menos fj menos 1, por c. Entonces, mi valor menor es 52, voy a volver enseguida. N medios es 12.5, el acumulado antes de FJ es FJ menos 1, es 9, FJ es exactamente 16, menos 9 por C, y esto es igual, C es la amplitud de cada intervalo, en este caso donde está la mediana, porque esto podría trabajar algún intervalo que tenga una dimensión, si quieren, o una amplitud de 10, de 15, lo que sea, entonces hay que desplazar por ese valor. Entonces, tomando en cuenta esos valores para que se ubican perfectamente, este es el límite inferior, 52, n medios es 12, 25 entre 2, 12.5, FJ menos 1 es 9, esa frecuencia, FJ exactamente es 16,
y FJ menos 1 que utilizo es 9. Simplemente estoy reemplazando eso. Y tengo el resultado final, que mi mediana es 55. El uso era redondeando también 55, pero me da, diremos, 54.76. Entonces, aquí tengo una distribución normal, la campana de Gauss, ¿no? Es decir, está cercana. ¿Y cómo calculo la moda? ¿No? Entonces, aquí la moda es donde tenemos el mayor, el límite inferior de la clase de la mediana, número de datos, todos que estamos repitiendo acá, aquí están. FJ, frecuencia acumulada de la clase de la mediana. Frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana. C, amplitud o dimensión de calidad, lo que hemos explicado. En la moda, voy a ver dónde se ubica la moda, donde se tiene el mayor número de repetición. ¿Cuál es la fórmula? Límite inferior más delta 1 más delta 2 por C por la amplitud. ¿Qué es igual delta 1? Es el exceso de frecuencia modal respecto al anterior. ¿Cómo calculamos delta 1? Va a ser igual a F1, perdón, FJ, por si acaso, no es la acumulada, es la absoluta, no acumulada, minúscula, menos FJ menos 1, la anterior. Exceso de frecuencia modal respecto a la posterior, la siguiente. Lo mismo FJ, donde se ubica la moda, menos FJ más 1. Entonces, ¿de dónde salen estos valores? Primero, delta 1 sería FJ, donde está la mediana, es 7. El anterior es 5, va a ser 2. Delta 2 sigue siendo F1, FJ, sub J, por si acaso F sub J, menos el posterior, que sería 6. Y todo esto, delta 1 aquí me da 2, y delta 2 me da 1, que reemplazamos aquí. 2 y 1. Y delta 1 simplemente es este valor que tenemos que va a ser F1 menos FJ menos 1, la anterior, ¿no? Aquí entonces reemplazo este valor de 2 y en el denominador sería 2 más 1. Entonces veo aquí mi fórmula para que no nos perdamos. Acá va a ser la moda, ¿dónde está? Donde tengo el mayor número de casos, 7. Este es FJ. Este es FJ menos 1. Este es FJ más 1. Pero FJ es 7, ¿no? Entonces el límite inferior de mi intervalo va a ser 52, ¿no? Aquí tengo 52. Fíjense, casi el mismo valor. Y ese resultado me da 56, muy, muy próximos. O sea, es no tan exacto que me dice, ¿no? Que la media es igual a la mediana, la moda. Puede ver esa pequeña variación, lo que no vamos a ver en otro tipo de distribuciones, ¿sí? Ahora acá está trabajando un ejercicio que quiero que lo analicen para la siguiente clase. Cómo trabaja con intervalos de cesados. Es de 100 a 119, de 120 a 139. Está trabajando, fíjense, que se da una unidad, luego con límite de clases 0.5 a la izquierda, 0.5 a la derecha. Y hay otra formulita que pueden utilizar esto. Yo prefiero usar la anterior nomás. Finalmente, tengo relaciones entre medidas de tendencia central, una curva normal, una curva simétrica o de la campana de Gauss. Tengo que la media es igual a la mediana y es igual a la moda, ¿no? O por lo menos próxima, ¿no? ¿Qué pasa en una curva asimétrica o curvas sesgadas? Si ustedes ven, tengo un sesgo hacia la izquierda, ¿no? Aquí. La mediana divide en dos partes iguales el área bajo la curva. En este caso, corresponde a la mediana, acá, que divide esta área y esta área a la derecha, pero a partir de la mediana, aquí está la mediana. ¿Qué ocurre en esta cuando es sesgada hacia la izquierda, o sea, hacia ese lado? Acá está el eje de la sien, hacia la izquierda. La moda es menor a la mediana y es menor a la media, en ese orden. ¿Qué ocurre
Si es sesgada hacia la derecha, una curva simétrica, la media, aquí que era mayor, ¿no ve? Aquí si ustedes miran de acá, la media va a ser mayor a la mediana y por supuesto va a ser mayor a la moda, ¿no? Aquí lo contrario, sesgada hacia la derecha, es decir, aquí la media va a ser menor a la mediana y menor a la moda. Hay esas diferencias notorias en esas dos curvas, ya sea sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha. Ahora no quiero que todavía se vayan. Entonces, les he proporcionado es el paquete estadístico Minitab, ¿sí? Para que puedan tenerlo en sus computadoras. Obviamente no pueden entrar al examen. Me preguntaba alguien si podían meter, porque tendríamos todo hecho, ¿no? Pero sí podemos interpretar. Es el paquete Minitab que es de, fíjense acá tengo columnas, es como una tabla Excel. Aquí tengo las columnas para trabajar varias variables. Acá puedo poner mi variable X, Y, Z, lo que sea. Y voy a ver un pequeño ejemplo. Directamente yo me he pasado de esa práctica que les he enviado. Obviamente que va a variar un poco porque voy a tomar esos 100 datos de glucosa diluida en niños. Son 100 datos que trabajan en cualquier orden, ¿no? Esto, pero sé que mi menor dato, diremos, bueno, vamos a ver cuál es. Acá tengo esos datos, mis 100 datos, ¿no? Y quiero, me va a calcular, diremos, para todos los datos, lo que yo quiera. Entonces, tengo esos 100 datos y voy a ir a estadísticas. Hay estadísticas básicas. Mostrar estadísticos descriptivos, como su nombre lo dice, describir. Aquí está si quieren, mi variable en la columna 1 es la glucosa. ¿Ya? Si quieren, acá hago doble clic, glucosa, y voy a calcular qué estadísticas yo quiero, la media, el error estándar, la desviación estándar, si quiero, esto todavía no vamos a calcular por si quieren. El mínimo, el valor máximo, ¿qué más? Primer cuartil, que vamos a ver ya en la parte 2, es la parte 1, la mediana, el tercer cuartil, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y voy a poner aceptar. Entonces, aceptar nuevamente. Esto vamos a aumentar un poquito. Voy a tomar el tamaño, así de simple. Aquí tengo, fíjense. Mi variable es la glucosa, diluida en niños. Tengo 100 datos. Mi media, que me está sacando exactamente, ¿no? Porque no están agrupados los datos, otra cosa que estén agrupados. Luego tengo el valor mínimo, había sido 55. El cuartil 1 había sido 62, luego vamos a explicar. La mediana 66, ¿no? Que se divide en partes iguales. El tercer cuartil 72 y el máximo 81. Es decir, esto, diremos, si yo voy a querer agrupar mis datos en intervalos, va a ser, ya saben cómo va a calcular, ¿no? Mi mayor dato menos mi menor dato. Eso por una parte. Luego, puedo tener gráficos. Por ejemplo, histograma. Puede ser tallos y hojas, que no veo mayor aplicación, lo que ustedes quieran. A ver, histograma. Voy a ver de estos mis datos. Gráfica de dispersión, todo, ¿no? Gráfica puede ser simple o ajustada. Es ajustada que me da cómo hacer un ajuste para obtener una distribución gaussiana. Aprieto esto. Aceptar. Ustedes pueden trabajar, pongo acá, doble clic en glucosa, ya tengo mis datos. Pueden trabajar la escala, etiquetas, todo lo que ustedes quieran. Que ustedes manejan perfectamente, ¿no? Y pongo aceptar.
Vamos a ver esto. Fíjense, estos son mis datos. Estoy trabajando con unidades muy pequeños, o sea, en este caso, de 66 puntos, no importa eso. De 2 puntos en 2.5 de cada intervalo, ¿no? Aquí está la mitad, diremos, 55, va trabajando hasta llegar al mayor dato, creo que es 81 por ahí. Aquí están las frecuencias que acá tengo entre estos valores el mayor. Y aquí hace un ajuste, ¿no? De mi distribución gaussiana. Aquí tengo la media, la desviación estándar incluso también me calcula con 3 decimales. Fíjense, todo ya me da, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es interpretar. Vamos a seguir en gráficos. También hay una parte que no veo mayor aplicación que dice tallo y hojas. Tallos y hojas y lo mismo. Aceptar. Es el tallo y hojas, ¿no? Que más o menos... Aquí están todos mis datos. Está ahí. ¿No? Aquí tengo, diremos, cómo va a ir despegando. Aquí tengo, más o menos, si ustedes van así, va a tener esa tendencia, aquí va bajando, todo eso. No lo veo mayor aplicación a esto. Pero también puedo jugar con mis datos, ¿no? A ver, datos, ordenar, lo que les decía. Ordenar creciente, creciente, como ustedes quieran. Acá vamos a poner glucosa, aceptar. Vamos a ver eso. Fíjense, voy a anular esto. Aquí me está haciendo un arreglo ordenado. Digamos, muchas cosas pueden ser. Ya, en la columna 1 está la glucosa, mis datos tal como me han llegado, ¿no? Como tienen, digamos, en su práctica, en cualquier orden. Aquí está ordenado, ¿no? Fíjense, también puedo ver cuántos son de 55, todavía me da esa frecuencia. 55 son 1, 2, 3, 4. 56, 1, 2, 3, 57, así. ¿Ve? Hasta llegar a datos 100. Pero ya me da ordenado, ¿no? 95, 99, sí. Aquí está. Y puedo sacar una columna donde me va a ir anotando los números de frecuencia absoluta. Por ejemplo, un nivel de glucosa, diremos, como está trabajando, aquí tengo, digamos, 79, uno solo, ¿no? Me puedo dar aquí ese valor, uno solito. 80 son 3, ¿no? 3 niños que tienen ese nivel. Y 81, uno solo. Aquí en esa columna, la columna está, glucosa ordenada, de menor creciente, que le he dicho. Y así pueden ser maravillas con esto y vamos a ir haciendo, ¿no? A ver, vayan un poco también practicando con su paquete estadístico Minitab, jóvenes y señoritas. Hemos avanzado muy bien. Entonces, Alejandra, Patricia, quiero adelante. Cualquier cosa. Bueno, muy buenas tardes, inicié, solo que hay no sé, uno que otros mis compañeros y yo igual al mismo tiempo, es que no estamos pudiendo descargar de acuerdo a las instrucciones el Minitab en el teléfono. Otros dicen que se puede en la compu menos en el teléfono. Ese es el detalle, Inge. En tu celular es lo que quieres tener, me dices, ¿no? En tu celular, pero lo he desactivado. Sí, Inge. Sí, debe ser, es un poco pesado, seguramente va a tener que ser nomás en tu portátil o en tu
en tu PC, Alejandra. No sé si alguien ha podido hacerlo en su celular. Pues podríamos consultar con alguno de tus compañeros. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Pero si no van a poder usar celulares, ¿no? En su examen, por si acaso, ¿no? Eso ya les informo. Ahora en las prácticas sí lo pueden hacer, ¿no? O en su calculadora también tienen estadísticas básicas, pero ¿no? Que también pueden emplear, eso no los voy a prohibir, por si acaso. ¿Alguna consulta más? ¿Quién se han descargado a ver en sus computadoras el programa? ¿Alguien nos puede comentar si ya lo tiene? De los que están presentes ahorita. A ver, ¿quién están presentes? Alan Guzmán, ¿has podido? ¿Ya cuentas con el Minitab? Alexander Martín. Buenas tardes, licenciado. Yo acabo de buscarlo y lo encontré con Minitab for Android Ya, y lo descargué normal. No sé si esa sea la aplicación. Me sale varias aplicaciones acá. Bueno, varios archivos. Estadística, K-Factories, Processing for Minitab Six Sigma. ya. Y es como si fueran varios archivos. A ver, probar con uno de ellos y ver más o menos cómo puedes trabajar con uno de esos archivos, ¿no? Pero está bien. A ver, Sí. lo voy a probar y me Ya, aviso. listo. ¿Alguien más? Ah, otra cosa, ¿no? A ver, ahora, ¿por qué también ahora estamos, digamos, prohibiendo de los celulares? A ver, digamos, en los últimos celulares tienen su inteligencia artificial, ¿no? Yo les voy a hacer escuchar algo. Y si escuchas, pues ahora hay maravillas, ¿no? Que ustedes también, como ya manejan todo, les facilita todo, ¿no? A ver, van a escuchar lo siguiente. No es necesario que no lo estoy compartiendo. A ver, Gemini, ¿cuál es la diferencia entre estadística y bioestadística? La estadística es una disciplina científica que se encarga de la recopilación, organización, análisis e interpretación de datos para obtener información y tomar decisiones. Se aplica en una amplia gama de campos, desde la economía y la sociología hasta la ingeniería y la medicina. La bioestadística es una rama de la estadística que se enfoca específicamente en la aplicación de métodos estadísticos a problemas en las ciencias de la vida, como la biología, la medicina, la salud pública y la ecología. Su objetivo es analizar datos biológicos y de salud para comprender fenómenos, identificar tendencias y tomar decisiones informadas en estos campos. En resumen, la principal diferencia entre la estadística y la bioestadística radica en su ámbito de aplicación. La estadística es una disciplina general que se aplica a diversos campos, mientras que la bioestadística es una especialización de la estadística que se centra en las ciencias de la vida y la salud. Aquí tienes una tabla que resume las diferencias clave. Característica, estadística, bioestadística. ¿Han escuchado? Así tienen, ¿no? Ya los celulares que todos nos dan, ¿no? ¿Se escuchó esa partecita con inteligencia artificial? Así Sí, pueden ser muchas consultas, ¿no? Así. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente semana, jóvenes señoritas, que estén bien. Hasta luego. Acá hemos concluido con nuestra clasecita. Inge, una consulta. ¿La práctica con usted sigue virtual o presencial? Vamos a hacer presencial. Presencial vamos a hacer. Por si acaso, Teoría. a ver, Teoría. usted, a ver,
el grupo de, a ver, el grupo del día miércoles de 14:15 adelante, creo que es el grupo, si no me equivoco, el grupo 13, ¿puede ser? A ver si alguien nos ayuda. Es con el auxiliar, ¿ya? El grupo de, ya tenemos auxiliar que es con Lisandro, el grupo 13. Creo que es el 13 del día miércoles a las 2:15, por si acaso, ¿ya? Para que para su conocimiento. El 13 pasa los lunes, doctor. Perdón, Ah, ya, entonces, Sí, es el 11. ya, gracias, Mayra. El grupo 11, ese es el grupo que va a pasar con Lisandro, que es el auxiliar, que es su compañero de cuarto año. Sí, gracias, Mayra, sí, es el 11. Estaba equivocando. Del día miércoles. Bueno, y hay una consulta más, ya que están ahí. Ya se han podido inscribir, ya tienen las, no sabes, ya tienen las listas, todo eso, como ha habido problemas en las prácticas, por si acaso, de su conocimiento. Según sé, es hasta el viernes, el último día de inspección manual, ingeniero. Ah, ya. Listo. Gracias. Hasta luego, señoritas jóvenes. Hasta luego, Inge, que le vaya bien.